vez que um pastor estuvo com um predicador na graduação de um seminário bíblico em Brasil, e estando allá em la graduação como predicador, ele se quedou muito admirado de um seminarista, que era o orador de la turma, el que estava representando a turma de seminaristas, e ele se quedou bastante impressionado. Le impressionou al pastor. E este pastor se foi hasta el ancianito, diretor, rector del seminário, e lhe dijo: mira, reverendo, que bueníssimo é este seminarista. Quizá vá a ser um grande homem de Deus. E el pastor ancianito, cheio de sabedoria, lhe dijo: mira, que eu não me quedo tão impressionado como as pessoas empeçam as coisas. Vamos ver como este seminarista vai terminar sua vida com Deus. Porque uma coisa é começar muito bem as coisas. Pero lo que importa e nos importa é como se vai finalizar a história. Se vamos a finalizar tal qual começamos, bem, em acordo com as coisas de nosso Senhor. Muitos servos de la Bíblia começaram bem e de repente se corromperam por tema de pouca coisa. Davi, lastimosamente, é um de ellos, que havia começado tão bem no texto anterior. No texto anterior, eu he visto contigo Davi lutando contra o gigante Goliat. Venció o gigante Goliat por el nombre del Señor de los ejércitos. Y empezó también humilde, lleno de fe, con un corazón según el corazón de Dios, como se dice en la Biblia acerca de David. Pero hay que ver que David es humano como nosotros. Y como ya hemos leído en Jeremías, por ejemplo, hoy, el corazón del hombre es engañoso. Muitas vezes queremos escuchar em nosso coração e tu vas a dizer assim: hay que escuchar tu coração. Pero há vezes que meu coração me engana. Me disse uma coisa e às vezes as coisas não são desta maneira. Porque muitas vezes, tantas vezes, nos corrompemos e corrompiendo aquele que era para ser um coração segundo o coração de Deus. Como aquela história de Davi. A coisa empieza mal. Mira. Lo que era bueno empezó mal en el capítulo siguiente. Porque Saúl empezó a tener celos de David. Mira el versículo número 7. Las mujeres cantaban y cantaban. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Mientras las mujeres decían que Saúl hirió miles y David venció 10,000. Saúl, el rey, empezó a quedarse celoso con David. E com selos terríveis, hermano. Versículo de número 8. E se enojou em gran maneira. E se les desagradou este dicho. E dijo, a Davi dieron 10,000 e a mí 1,000. Não lhe falta mais que el reino. E versículo 9. E desde aquele dia, Saúl não mirou com buenos ojos a Davi. El celo, hermano, la envidia é algo terrível. Quando tu empiezas a deixar que crie raízes dentro de tu coração, a envidia, o cielo, ou qualquer outra classe de sentimento que não lhe agrada a Deus, vai criar raízes dentro de tu coração e vai tomar conta de tu coração. Acá, Saúl, que já não tinha um coração de acordo com as coisas de nosso Senhor, começou a cultivar o celo, a maldade, a envidia dentro de seu coração. E nesta situação, a Bíblia nos diz que, versículo 10, versículo 11, a coisa tomou uma forma tão grave dentro do coração de Saúl, que Saúl começou a querer matar-lhe a Davi. Mira o versículo de número 10. Aconteceu outro dia que um espírito malo da parte de Deus tomou a Saúl. E a Bíblia diz em versículo 10 que Saúl começou com uma lança a perseguir-lhe a Davi. E Davi sempre o evadiu 2 vezes, por lo menos.
de la presencia de él. Y era increíble la situación. Él tenía celos, odio, y ya lo miraba no más con buenos ojos. Mira que David no había hecho cosa alguna en contra de Saúl, hasta acá, nada. Nada había hecho David en contra de Saúl. Y Saúl ya le miraba con malos ojos. ¿Ya has visto que se pasa con nosotros también? Às vezes não hicimos coisa alguma em contra da pessoa. E de repente, de la nada, a pessoa nos mira mal, nos mira com ódio, sem que hubiéramos hecho coisa alguma em contra da pessoa. A mesma coisa acá se passou com Davi. Davi hasta entonces não havia hecho coisa alguma. E Saúl, entonces, tomado por la rabia, tomado por el enojo, tomado por la envidia, tomado por el celo, la Biblia nos dice que que Saúl entonces puso a David, expuso a David con un intento de muerte. Primero, alzó David a la condición de líder del ejército. Quizá Davi muera em uma batalha. Esse era o intento de Saúl. Aunque Davi fuera muy valiente e excepcional guerreiro, a Bíblia nos diz que o intento primeiro de Saúl era que muera Davi. E havia prometido Saúl a Davi: tu vas a ser mi yerno. Eu tenho uma hija mais grande acá. Tu te vas a la batalha. Quando regresses, tu te vas a casar com minha hija acá mais grande. Vos sabés que o coração de Davi começou a ser corrompido. Porque de repente Davi, que era tão humilde, Davi que era siervo de Deus, de repente Davi começou a sentir em seu coração: eu vou a ser yerno del rei, eu vou a ter plata, eu vou a ter poder, eu vou a ser alçado. Quem sou eu? De uma família tão sencilla, tão humilde. E agora vou a ser yerno del rei. E mirar que por pouca coisa, o coração de Davi começou a ser corrompido. Como é no mundo hoje. Hoje, a gente se corrompe por pouco. Se corrompe por poder. Se corrompe por plata. Hoje se mata por pouca coisa. Se mata por um celular. Se mata em campo de pouca plata. Se mata por pouco. Porque o coração do homem se queda corrompido por pouca coisa. Como lastimosamente el de Davi. Eu vou a ser yerno del rei. Quando volvió Davi de la batalha, a Bíblia diz que Saúl le dio a sua hija mais grande, versículo de número 18, para outra pessoa. Vos vas a ganar, minha hija se casou com outro. Pero él aún le dijo, hay una otra hija acá. Mira que hubo una presión grande sobre Davi, versículo de número 18. Y Davi se corrompió con esta presión. Voy a ser yerno del rey. Pero Saúl le engañó a Davi y le casó a Merab, la hija más grande, con otra persona. Pero Mical, la hija más chica de Davi, de Saúl, se enamorou de Saúl. De Davi, perdonar, meu irmão. A hija mais chica de Saúl se enamorou de Davi. Davi havia vencido o gigante Goliat. Mira que Davi era hermoso, disse aquela Bíblia. Que Davi venceu o gigante Goliat. E a muchacha adolescente se volvió louca. Era uma celebridade em Israel. Davi, famoso, eu me quero casar com este. E se quedou enamorada de ele. E a Bíblia nos diz que Saúl, sabendo de isso, dijo: bueno, vamos a hacer la cosa. E le chamou a Davi: vas a ser mi yerno. Pero não vas a casar com la mais grande, porque la mais grande já se casou. Vas a casar com la mais chica, Mical. E mira que o coração de Davi, de repente, se quedou corrompido com a proposta. Era para ser um coração segundo o coração de Deus. Manter-se puro, santificado, em acordo com as coisas de nosso Deus.
Pero cuando escuchó, voy a ser yerno del rey, ya creció su mirada. Y yo quiero tener algo más. No me importa lo que yo voy a hacer para ganar. Yo quiero esta cosa más. Es de esta manera que el corazón se corrompe. Cuando el poder se sobrepone a los valores que tenemos. Nosotros tenemos que tener valores. Valores y principios que son innegociables. Así somos como creyentes. Así somos como cristianos. La mentira no es un valor que puede ser cultivado por nosotros. Dentro de nuestra casa, no, la mentira, ni el engaño, o lo que sea. Lo que tenemos que tener en nuestra vida es la certeza de que cuando miramos las escrituras sagradas, tenemos valores. Desde el principio, yo le dije a mis hijos, nosotros tenemos valores dentro de esta familia. Para las nenas, la misma cosa. Tenemos valores dentro de esta casa. Yo como pastor, jamás voy a conducir una iglesia sin comprender que hay valores. Y yo no puedo denegar esos valores en cambio de lo que sea. Era una trampa de Saúl. Mira el versículo de número 21. Saúl le dijo a sus siervos, nosotros vamos a hacer una trampa en contra de David. Voy a poner David en las manos de los filisteos y voy a poner un lazo, versículo de número 21, en las manos de David. Y mira, hermano, cuántas veces nosotros pasamos por esta situación. La gente que intenta nuestro malo. Puede ser gente de dentro de nuestra casa. Puede ser gente de dentro de nuestra familia. En nuestro ambiente laboral, ¿cuántas veces? En la escuela, ¿cuántas veces? De alguna manera siempre hay uno o otro que nos quiere dar una trampa o ponernos en una trampa, sea lo que sea. Y acá Saúl ya estaba con una mala intención. Voy a poner David en una trampa. Y mira, hermanos, no era una trampa de la idea, él se va a resbalar y yo voy a reír. No. Era una trampa, él va a morir. Era para matarle a David. ¿Ya te imaginaste en esta situación? Que una persona tiene tanto odio de vos, tanta envidia de vos, que quiere ponerte una trampa para matarte. Y David estaba sin discernimiento alguno, porque no percibió que era una trampa. ¿Sabes por qué no percibió? Porque cambió la ganancia que iba a tener, sus valores por la ganancia que iba a tener. Todas las veces que nosotros sobrepomos sobre nuestros valores, la ganancia, la plata, el poder, los intereses del mundo sobre nuestros valores, estamos cayendo en una trampa de Satanás. Por lo tanto, hay que tener discernimiento. No hubo discernimiento en David. Jesucristo nos dijo, Mateo capítulo 10, versículo de número 16, que nosotros tenemos que ser sencillos como la paloma y prudentes como las serpientes. Hay un equilibrio. Ser cristiano no significa que somos tontos. Jamás. Vos no puedes ser tonto, dijo Jesús. Vos tenés que tener un equilibrio. Yo voy a ser sencillo como la paloma, pero voy a ser prudente como la serpiente. Yo tengo que encontrar un equilibrio. Eso es el discernimiento. Cuando la persona viene contra nosotros con una trampa, nosotros sobrepomos nuestros valores. Y ahí pasamos a tener un discernimiento de las cosas espirituales. David lastimosamente ha sido enlazado. ¿Yo puedo decir eso en español? Enlazado, atrapado, mejor. David lastimosamente ha sido atrapado por esta situación, porque la Biblia nos dice que Saúl le dijo a uno de sus siervos, decía a David, convencerlo, hay que convencerlo.
Y los siervos de Saúl empezaron, mira acá, vení David, yo te voy a decir una cosa, mira que hay gente con palabra mansa, con palabra dulce, pero es una palabra de maldición. Viene con una palabra dulce, con una palabra mansa, para nos hacer caer. Como hicieron acá los siervos. Mira, vos vas a ser yerno del rey. E começaram a convencer-lhe a Davi desta situação, É incrível, hermanos, como muitas vezes nós também padecemos da mesma situação. Quando abrimos mão de nossos valores. Eu escutava de pastor desta dicha igreja, Pare de Sufrir em Brasil. Su lema, para Deus vale hasta gol de mano. Si yo voy a marcar un gol para Dios, aunque sea mano, no es handball, es fútbol. No es no es como Abraham que va a jugar waterpolo, vas a hacer gol de mano. Con el pie vos no podés hacer gol. Se puede también, Dios mío, en el fútbol solo se puede con el pie. Pero hay pastores que dicen, pero si es para Dios, yo puedo ir en contra de las reglas. Mentira. No, hermano, no. Si es para Dios, lo hago en acuerdo con las reglas. Porque es para Dios. Si es para Dios, hay que ser en acuerdo con las reglas de Dios. Yo no voy a abrir mano de mis valores para seguir en un camino que parece ser un camino bueno para el mundo. Lastimosamente, en este caso para David, el corazón de David se corrompió, porque se sobrepuso el poder, ¿estoy bien en eso, hermanos? En español, se sobrepuso el poder y el interés del mundo delante de sus valores. Pero mira, que cuando eso se pasa, y ahí viene el segundo punto de la corrupción del corazón de David, passamos a hacer lo malo como se fuera natural y agradable a los ojos de Dios. Mira lo que dice la Biblia más adelante. Versículo de número 25. Saúl entonces le dijo a David. David ya estaba tan corrompido con la idea de ser yerno del rey, que Saúl le dijo, yo no quiero dote, versículo 25. Yo quiero 100 prepúcios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Saúl le dijo a David, yo quiero 100 prepúcios de filisteos. ¿Comprendes eso? ¿Comprendes? ¿Está bien? Él tenía que cortar el pene de 100 filisteos. O sea, ele iba a matar 100 filisteus, ou deixar alejados 100 filisteus, e trazer em uma caja 100 penes de los filisteus. Hermano, ¿te parece normal isso? Está louco, louquíssimo, hermano, muito louco. Pero vou pensar que Davi passou a tratar esto como se fuera normal, aceptable a los ojos de Dios. Porque mira o versículo después, o versículo de número 26, quando sus siervos declararam a Davi essas palavras, mira lo que dice, pareció bien la cosa a los ojos de Davi. Davi estava tão corrompido, que quando Saúl le dijo, tú te vas a matar 100 hombres y me vas a traer el pene de 100 hombres. Davi dijo, qué bueno, normal. Como se fuera una cosa normal. Mira lo que hace un corazón cuando está corrompido. Passamos a hacer cosas que não são agradáveis a los ojos de Deus, como se fuera una cosa normal y natural. Así estaba de corrompido el corazón de David. Hermano, en esta situación David no iba a buscar guerreros, porque Saúl no le dijo, vas a traer el pene de 100 soldados. Quizá Davi se foi em contra ninhos, em contra ancianos. É mais fácil matar ancianos. É mais fácil matar a ninhos e cortar-lhe o pene. Vos não sabéis. Ele não se foi a guerreiros. E mirá-lhe mais. A coisa se volvió tão louca na cabeça de Davi, que a Bíblia nos diz que por la mañana se apressurou Davi
Él se apresuró a hacer lo malo, pensando de manera natural que estaba haciéndolo bien. Y salió por la mañana. ¿Cuántos prepúcios él tenía que traer? 100, ¿no es eso? ¿Cuántos trajo David, versículo 27? 200. Ele aún dijo, Saúl me dijo que yo voy a traer 100 prepúcios, 100 penes. Ele se foi e le buscou 200. Hizo rápido e lo hizo más de lo que le pidió Saúl. Qué locura, hermano. El corazón de David estaba completamente corrompido. Era para ser un corazón según el corazón de Dios. Y de repente, el poder se sobrepuso a los valores de David. Y él pasó a hacer lo malo como si fuera natural. Todas las veces que nuestro corazón se queda corrompido, hermano, pasamos por esta situación. Sobreponemos lo que es malo delante de nuestros valores y hacemos lo malo como si fuera una cosa natural. A punto de que David no solo no murió en esta situación, porque la trampa de Saúl era, vamos a matarle a David. David no murió y aún trajo no 100, sino 200 prepúcios. E lhe ofereceu a Saúl e dijo, agora eu vou ser tu yerno e me vou casar com tu hija. Que tristeza, hermano. A ponto de que, versículo de número 28, que Saúl, viendo a situação, considerava que Jeová estava com Davi. Esperar, meu irmão. Jeová não estava com Davi. Versículo 28, en esta situação. Saúl, que nem é um bom referencial para nós de vida com Deus, ele considerava que Jeová estava com Davi. A coisa era tão louca que um homem que corta o pene de 200 pessoas e o outro ainda pensa, Jeová está com ele. Ele estava considerando esta situação. Jeová não estava com Davi nesta situação. Era a compreensão mala de Saúl. Porque já en el princípio, como se passaram outras vezes com o coração de Davi, o coração de Davi, que era para ser um coração segundo o coração de Deus, estava corrompido. E agora, hermanos, se Davi, que era um homem de Deus, que um capítulo antes havia vencido el Goliat gigante, por el poder del Senhor, um capítulo depois estava haciendo lo malo como se fuera natural, em cambio de seus interesses personais, privados. Muito mais nós, hermanos, se não estamos vigilantes, se não estamos atentos, passamos a hacer lo que é malo como se fuera natural em favor de nossos interesses. Não, eu posso passar por lutas, pruebas, sufrir, pero não vou abrir mão de mis valores. Os valores da palavra para mim são mais grandiosos. Eu não vou abrir mão dos valores da palavra para seguir o caminho corrompido de meu coração. Eu quero seguir a estes princípios bíblicos para viver uma vida em acordo com as coisas de nosso Senhor. Que aprendamos, irmãos, que aprendamos dentro da palavra de nosso Senhor. É um coração segundo o coração de Deus e neste caso se corrompió. Se corrompió porque se sobrepuso o poder sobre os valores que ele tinha, que havia de ter, Davi. E ele passou a ser lo malo como se fosse uma coisa natural. Que aprendamos e seamos nós segundo o coração de Deus. Que assim